soy Juan Guerrero y voy a explicar con más detalle la definición como tal de qué es la entropía. La entropía ya vimos que es una propiedad que nosotros podemos medir, calcular, que es importante para los procesos reversibles y irreversibles. Pero una definición como tal, que no es muy fácil de ver, es algo comparable como la energía, capacidad de producir trabajo. La mejor definición, la definición directa de la entropía es una medida del grado de desorden. Es decir, cuando hacemos una observación en la naturaleza molecular de las materias, cuando hacemos una observación en el sentido del orden en el cual estas se ubican, como los sólidos cristalinos que tienen un orden muy específico en los átomos, si nosotros quisiéramos determinar su orden, si quisiéramos determinar su ubicación, etc., la entropía básicamente se define como ese orden. La entropía sería específicamente el desorden que se forma en esas estructuras. Un material sólido con un buen orden, técnicamente un material con poca entropía. Mientras un material como un no metal, que está conformado con muchas moléculas, sería prácticamente un material con muchísima entropía. Entre más desorden adentro de las moléculas, de las partículas de los materiales, mayor entropía. También hacemos la observación de que si pasamos un material de sólido a otro que sería como líquido, por ejemplo, sabemos que los átomos de los líquidos se pueden mover con respecto uno al otro. Eso implica que hay mayor desorden, o sea, mayor incertidumbre para conocer la ubicación de los átomos en ese material. Eso implica mayor entropía. Básicamente es como que mayor desorden, mayor caos. Y si también hacemos la observación con los gases, o sea, si suponemos que el material pasa a estado gaseoso, sabemos que aparte de la movilidad que tienen los átomos alrededor del material, también tiene energías internas como cinética, etc., que hacen movimientos muy violentos de las partículas alrededor del material, y eso genera mayor entropía. Si prácticamente nosotros definimos la entropía como esa energía que hace esos movimientos, ese caos adentro de las partículas de un material, nosotros prácticamente también podemos definir que la entropía aumenta con la temperatura, porque la temperatura la definimos como esa vibración, esa energía que hay adentro de los átomos, de las partículas, que genera mayor movimiento. Entre mayor temperatura, más energía tiene un material, mayor movimiento adentro de las partículas. Así que por eso es que relacionamos directamente la entropía con la temperatura. Nosotros también tenemos la teoría de que en la entropía absoluta, en una escala absoluta, se dice que un material que fuera cristalino perfecto, con un orden perfecto, con una temperatura de 0 grados Kelvin, es decir, 0 absoluto, sería el punto de partida de la entropía. O sea, sería un material cuya entropía sería 0, cuya entropía absoluta sería 0. Ese se conoce como la tercera ley de la termodinámica. Esto ya es un concepto más específico, más así para entender la naturaleza de la entropía en los materiales. Nosotros nos debemos fijar más que todo en el tema de que la entropía también nos vemos como esa energía desorganizada, esa energía que vemos en la materia que es desorganizada, que no tiene un orden, no tiene una dirección muy fija, que para nosotros son como las irreversibilidades en los procesos, que ya hemos visto en el capítulo anterior. Nosotros también, yo puse en la diapositiva como ejemplo un tipo de proceso que puede ser reversible debido a su baja entropía y otro proceso que más bien produce más entropía. El ejemplo principal está en el eje que produce un trabajo de flecha y que está amarrado a un peso, que al girar, al producir el trabajo de flecha, genera un aumento de energía potencial. Eso es como una transferencia de energía directa en una sola dirección, donde todas las moléculas de los materiales, porque son sólidos, están en orden y generan un cambio de energía completo. Y si nos damos cuenta, ese cambio de energía puede ser reversible totalmente, si es que ignoramos o lo idealizamos como no reversible, porque ignoraríamos la fricción entre el eje y la cuerda. Un material así, nosotros podemos ver que al ser completamente reversible, su cambio de entropía sería prácticamente cero, se aproxima a cero. A diferencia de otro proceso que yo puse, que donde ponemos un eje con paletas encerrado en un gas. Al generar un trabajo de flecha, hace que el gas se caliente. O sea, se genera una transferencia del trabajo de flecha se convierte en calor. O sea, un aumento de temperatura. Y eso, en esencia, podemos decir que el calor es como una forma de energía desorganizada. Porque no podemos utilizar calor en un gas para hacer que la paleta se mueva y produzca trabajo de flecha. Técnicamente, nosotros también debemos tratar de ver la entropía como esa energía
esa energía desorganizada que no se puede convertir en trabajo útil de forma directa. Hay varios ejemplos. Esto es como un concepto más general para entender lo que es la entropía, porque nosotros la tomamos en cuenta en los cálculos para mejorar la eficiencia de las máquinas. Otro ejemplo, hay ejemplos de la vida real que se aplica también la entropía. La entropía se encuentra en cualquier parte. Un ejemplo simple es el tema de la biblioteca, de una biblioteca que se encuentra organizada y otra que no lo está. Por decirlo así, aunque tenga la misma cantidad de libros y la misma información útil, la que está organizada va a requerir menos energía, menos esfuerzo para conseguir el trabajo que uno requiere. Es decir, una biblioteca donde uno fácilmente consigue los libros que uno quiere es una biblioteca con baja entropía, por decirlo así. Y el trabajo de una biblioteca desorganizada es prácticamente inútil, prácticamente un libro no sirve si no se puede encontrar. Esos son como los ejemplos para entender en qué se basa la entropía. Prácticamente también es la energía esa inútil que no podemos utilizar que hacen que los procesos se vuelvan cada vez más irreversibles. Yo creo ya directamente, entonces, si se entiende bien este concepto, ya paso a explicarlo a las relaciones TDS. TDS se refiere a temperatura por diferencial de entropía, que con la fórmula que ya vimos en el tema anterior, nosotros podemos igualar esto a calor. O sea, la fórmula original que ya vimos anteriormente es que el diferencial de entropía sería el calor entre la temperatura. Este sería la transferencia de calor del sistema y la temperatura a lo largo del proceso del sistema. Esto está idealizado principalmente para hacer un proceso isotérmico, donde esa temperatura sería la temperatura que utilizaríamos durante todo el proceso. Pero se generó un conjunto de relaciones con esta fórmula y la primera ley, basada en un modelo de un proceso reversible de un sistema cerrado, para los casos que tengamos también un diferencial de temperatura o tengamos más variables en las otras propiedades. No sé si hace falta que lo escriba todo, lo pueden ver en la diapositiva que voy a ponerlo más simple. Si nosotros usamos el mismo modelo, un modelo de un proceso reversible de un sistema cerrado, se usa para hallar la relación, mas no significa que solamente se pueda aplicar. Nosotros aplicaríamos la primera ley, que dice que el calor, que no es el trabajo, sería igual al cambio de energía interna. Nosotros tomamos en cuenta esto y basándonos en el sistema reversible, idea del sistema cerrado, también tomaríamos en cuenta este trabajo como si fuera el trabajo de frontera. O sea, lo definiríamos como lo que ya conocemos que sería presión por diferencial de volumen. Haciendo el mismo modelo, nosotros podemos relacionar estas fórmulas, este calor con este calor, podemos despejarlo y al mismo tiempo sustituir aquí. Entonces, sustituyendo ya directamente esta fórmula, sencillo, nosotros vamos a definir la primera relación como temperatura por diferencial de entropía igual al diferencial de energía interna más lo que sería el trabajo de frontera, que sería presión por diferencial de volumen. Esa es como la primera relación que se halló basándose en este modelo. A este se le llama la ecuación de X. Entonces nosotros también, para tomar en cuenta otra propiedad, que es la entalpía, nosotros también podemos utilizar la definición de entalpía. Por cierto, antes de eso también, primero se tomó este modelo de forma de energía total completa en kilojoules, y también lo podemos ver en forma de energía específica, que sería la temperatura por la entropía específica, por diferencial de energía interna específica, por presión por diferencial de volumen específico. Esto lo podemos ver en forma de energía específica en el kilojoule sobre kilogramo. Entonces, antes de hacer la otra relación, nosotros tenemos que recordar la definición como tal de lo que es la entalpía, otra propiedad para poder relacionar. La entalpía específica, yo lo puedo definir como energía interna específica más trabajo de frontera, o energía de flujo, como ya hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces, si yo quiero hallar el diferencial de entalpía, yo lo puedo interpretar como diferencial de energía interna más lo que sería presión por diferencial de volumen específico más volumen específico por diferencial de presión. Estas son las relaciones que ya veníamos viendo desde los capítulos del cuarto capítulo de calores específicos, de las relaciones que tienen entalpía y la energía interna. Entonces, esto se puede utilizar aquí
basado en el diferencial de energía interna. En simple sustitución pasamos esto a restar, lo que se llama presión por diferencia de volumen específico, volumen, y sabemos que si lo sustituimos aquí, la presión por diferencia de volumen que va a estar del otro lado negativo se cancela con esto. O sea que nosotros podemos definir la segunda ecuación en relación. Bueno, temperatura, diferencial de entropía específica sería el diferencial de entalpía menos volumen específico por diferencial de presión. También kilojoule sobre kilogramo. Estas son las dos relaciones principales que se hallaron. Estas son técnicamente relaciones que hay entre lo que sería el calor y la temperatura. Porque en otros procesos podemos tener más variables, podemos tener un diferencial de temperatura. Al final, tomando en cuenta esto, nosotros podemos definir un diferencial de entropía en lo que necesitamos nosotros resolver con diferencial de energía interna específica sobre temperatura, presión por diferencial de volumen específico. Y otra forma de describirla también sería diferencial de entalpía específica sobre temperatura, volumen específico por diferencial de presión. Esto es basándonos principalmente en la primera ley que ya conocí, el trabajo de frontera, idealizando el proceso. Simplemente una relación, un despeje para el cambio de la energía interna y sustitución. Al final, esta fórmula se sacaron usando ese modelo, pero tomando en cuenta que la entropía es una propiedad de la materia, así como cualquier otra. Estas propiedades cambian de un proceso a otro independientemente del tipo de proceso en realidad. Así que estas dos ecuaciones, las dos ecuaciones las podemos utilizar tanto para procesos reversibles como para procesos irreversibles. Entonces, por otro lado, también estos procesos también los podemos tomar para los sistemas que son cerrados, así como también para los sistemas que son abiertos. Si esto se entiende bien cómo queda al final toda la ecuación, de dónde sale cada uno. Bueno, con estas ecuaciones yo salto ahora directo al tema que explico de sólidos y líquidos. Lo que recordar principalmente de los capítulos anteriores es que nosotros podemos asemejar los sólidos y líquidos a sustancias incompresibles. Es decir, que se pueden aproximar el diferencial de volumen específico se puede aproximar a cero. Esta es la primera relación que nosotros tomamos en cuenta para poder resolver fácil estos problemas. Como dije, cualquiera de las dos ecuaciones nosotros podemos utilizar en cualquiera de estos procesos o sistemas. O sea que si nosotros tomamos esta, por preferencia, nosotros eliminaríamos esta parte por el diferencial, porque aquí no existe diferencial de volumen específico. Así que yo puedo convertir esta fórmula en la de sólido y líquido como diferencial de entropía igual al diferencial de energía interna sobre temperatura. Y basado en las propiedades que tienen los diferenciales de energía interna que ya vimos en los capítulos 4 con respecto a los calores específicos cuando es a volumen constante o presión constante, y tomando en cuenta que para sólido y líquido esos calores específicos son iguales, equivalen a un único calor específico, yo puedo igualar el calor específico por diferencial de temperatura, considerando que está en función de temperatura, lo puedo igualar con el cambio con el diferencial de energía interna. Entonces yo puedo dejar esta forma de esta forma. Para allá lo que sería el cambio de entropía de un estado a otro sería simplemente resolver la integral de esta expresión. O sea, el cambio de entropía de un estado 2 y un estado 1 sería igual a la integral del estado 1, estado 2, del calor específico en función de la temperatura por el diferencial de temperatura sobre temperatura. Resolver la integral, ya nosotros recordamos que cuando lo resolvemos en el cuarto, para el calor específico, su integral resuelta sería el equivalente del calor específico promedio. El calor específico promedio, que sería la suma de los calores específicos correspondientes de los dos estados. Cada estado corresponde a un diferente calor específico por las temperaturas, porque esto varía con la temperatura.
como conocemos, sería la suma de los dos dividido entre 2. Y la integral del diferencial de temperatura sobre temperatura sería equivalente al logaritmo natural, ya resolviendo los estados de la temperatura del estado 2 sobre la temperatura del estado 1. Esta relación la podemos utilizar principalmente tomando en cuenta que nosotros suponemos que las sustancias son incompresibles. Nosotros asemejamos, decimos que el diferencial de volumen se asemeja a cero. Decimos que las sustancias son incompresibles, podemos utilizar esta forma. Hay algunas sustancias que sufren expansión, compresión, o sea, por evaporación. Esas sustancias sí hay que tomar en cuenta el diferencial de volumen específico. Entonces, por otro lado también está el tema de que para los procesos como el que se explicó anteriormente, procesos isentrópicos, nosotros podríamos relacionar con esta forma de tal forma que si un proceso isentrópico es igual a cero, o sea, el cambio de entropía entre los dos estados sería igual a cero, entonces esta ecuación yo también la puedo igualar a cero, tomando en cuenta de que yo estoy suponiendo que es una sustancia incompresible. Y como ya sabemos por propiedad del logaritmo, al resolver esta ecuación esto nos quedaría que lo de afuera se elimina, queda el producto, y el antilogaritmo de 0 sería 1. Por ende, esto implica que la temperatura sería constante. O sea, esto implica que cuando un proceso verdaderamente cuando una sustancia es verdaderamente incompresible, en un proceso isentrópico también debe ser isotérmico, temperatura constante. Esa es la relación principal que tenemos aquí. También tengo un ejemplo para aplicar. Génico que se debe mantener una temperatura fija que pasa a través de una bomba con diferentes presiones. La forma de resolverlo sería, los que nos piden la pregunta es lo interesante, que nos pueden decir que lo resolvamos de la forma en la que utilicemos las propiedades en sus tablas, como ya vimos en el tema anterior. Estas son propiedades que nosotros podemos hallar por tablas, las entropías, y lo podemos hallar suponiendo que la sustancia es incompresible. Entonces, el ejercicio que nosotros nos pone sería de una bomba donde pasa metano líquido nos dan los datos de presión que sale a 5 megapascales con una temperatura de 120 grados Kelvin, 120 Kelvin, y en esta bomba entra a 1 megapascal 110 Kelvin. Estamos hablando de metano. ¿Y qué pasa con el ejercicio? Que a nosotros nos dicen que lo podemos hallar con una tabla de propiedades que a nosotros nos da, pero también podemos suponer que el metano es una sustancia incompresible. Entonces, nosotros utilizando los datos, las tablas, en nuestro caso sería más que todo con los de agua saturada y tal, pero utilizando las tablas que nos dan de ejemplo aquí, para la presión 1 y temperatura 1, se determinó que la entropía en este estado sería 4.75 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Como ya se dijo anteriormente, debemos hablar siempre de temperaturas absolutas, Kelvin. Por eso la unidad de la entropía está en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y tomamos de una vez también el calor específico para hacer la segunda parte, la segunda pregunta, que sería 3.471 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Para la otra parte, para la entrada, todo es sencillo, como ya lo venimos haciendo con las mismas tablas. Simplemente ubicamos las propiedades ubicamos el resto de las propiedades definiendo el estado con dos propiedades intensivas. En este caso sería, este es la 2, que corresponde a esta en realidad. Sí. Y ahora pongo la 2.
Ya sabemos, la unidad de calor específico también está en kilojoules sobre kilogramo por kilo. Entonces, lo primero que uno hace de forma sencilla y directa es utilizar las entropías en ambos estados para hallar su diferencia de entropía. Este sería prácticamente el diferencial de entropía real, que nosotros decimos, el más aproximado, porque está tabulado directamente de forma experimental. Yo le pongo directamente la respuesta. Sería 0,27 kilojoules kilogramo kilo. Esta sería como la respuesta A. La segunda pregunta es haciéndolo suponiendo que nuestra sustancia es incompresible. Entonces simplemente es cuestión de aplicar esta fórmula y recordamos el tema de que, como digo ahorita, el calor específico promedio sería igual a la suma de los calores específicos del estado 1 más el calor específico del estado 2 dividido entre 2. Lo saco directamente como 3.478 kilojoules sobre kilogramos. Ya con esto solamente queda aplicar aquí la sustitución. El calor específico promedio en kilojoules sobre kilogramo. Finalmente definir esta entropía y aquí vemos que hay como un margen de error. Aquí hay un margen de error. La pregunta, hay una tercera pregunta en este ejercicio que nos dice que calculemos el error que ocurre al suponer que es una sustancia compresible. Porque hay un margen de error por los cambios de temperatura brusco y de presión, es decir, la sustancia puede cambiar la densidad en este proceso. Entonces, por ende, existe un error. Para calcular el margen de error, solamente aplicaremos lo que sería el cambio de entropía real que calculamos con los datos tabulados en la tabla, menos el cambio de entropía ideal, dividido entre el cambio de entropía real. Ideal porque lo ideal es que la sustancia fuera incompresible en este proceso. Con este valor y con este valor. Yo pongo directamente la respuesta. 0,129. Y en términos de porcentaje, nosotros podemos interpretar esto como 12.2%. Este sería el porcentaje de error que hay al suponer esta forma. Que en realidad esto, como tiene un margen de error un poco bajo, es muy preciso también utilizar esta fórmula y al mismo tiempo es como que más rápido, necesitamos menos datos. Por ende, también lo podemos hacer. Es lo único que necesitamos por ahora para saber de sólidos y líquidos. Las demás propiedades para gases ideales se lo dejo a mi compañero.